Actualmente el gobierno de Bolivia está más endeudado que nunca. Como te dije anteriormente, para financiar su déficit, el gobierno también se ha estado prestando dinero. Aquí en este gráfico verás la deuda en relación a toda la economía boliviana. Esta cifra llega a casi 83% de la economía boliviana. Es decir que si Bolivia quisiera pagar sus deudas, va a tener que poner a trabajar a todo el país por un mínimo de 11 meses como esclavos. Entonces, si damos un paso atrás, el gobierno de Bolivia tuvo un periodo de bonanza que llegó a su máximo en el año 2014. En ese entonces, el gobierno tenía casi 14.000 millones de dólares a su disposición. Pero desde ese año, el gobierno ha estado gastando más dinero de lo que tiene, entrando en déficit. Para poder cubrir dicho déficit, el gobierno ha utilizado todos sus ahorros y también se ha estado prestando dinero a niveles completamente insostenibles. Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿De cómo obtuvo tanto dinero el gobierno de Bolivia en el año 2014 y en qué se lo gastaron? Pues resulta que Bolivia es uno de los países más ricos en recursos naturales en el mundo. Desde la época colonial, Bolivia ha sido uno de los exportadores más grandes de todo tipo de metales preciosos. Y uno de los recursos que llevó a Bolivia a sus años de bonanza fue el gas natural. Así es, aquí en este gráfico verás cuáles son las mayores exportaciones de Bolivia. Como verás, los recursos naturales dominan las exportaciones y el gas natural es el número 1. Resulta que durante los años 2000, las grandes empresas petroleras internacionales descubrieron reservas de gas natural enormes en Bolivia. Y durante el primer mandato de este personaje, Evo Morales, él decidió nacionalizar todas las empresas explotadoras y productoras de hidrocarburos en Bolivia. En simples palabras, él expropió todas las inversiones y operaciones de las empresas internacionales para que le pertenezcan al gobierno boliviano. Y ojo, fueron estas mismas empresas extranjeras las que encontraron dichas reservas de gas. En fin, esta nacionalización fue exitosa para el gobierno. El gobierno, mediante su empresa estatal YPFB, empezó a explotar y vender el gas que se encontró a sus países vecinos como Brasil, Paraguay y Argentina. Y fue esta venta de gas que llevó al gobierno boliviano a vivir años dorados, donde al gobierno le entraba más dinero de lo que él gastaba. En ese entonces el gobierno estaba con muy pocas deudas y tenía mucho dinero para gastar. Y fue ahí que empezó el despilfarro. El gobierno boliviano empezó a dar beneficios sociales, empezó a fundar colegios, hospitales y también empezó a invertir cantidades enormes de dinero para industrializar Bolivia. Algunos de estos proyectos fueron plantas de urea y amoníaco, refinerías de gas y petróleo, plantas de azúcar y muchas otras industrias. Pues la mayoría de estos proyectos industriales no fueron lucrativos y muchos los consideran un fracaso, un despilfarro del dinero que se obtuvo al vender el preciado gas boliviano. Pero eso nos lleva a otro gran detalle.